Hola, 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 muy buenos días. Buen día, licenciada. Buen día, Lisa. Buen día, Lizeth. Buenos días, gracias por conectarse puntualmente. Hoy vamos a iniciar rápidamente con el tema de avance y posteriormente un par de datitos les voy a dar para nuestra práctica del día de mañana, ¿ok? Mañana vamos a tener una práctica en clase por 10 puntos, ¿ok? Va a ser un regalazo prácticamente con eso. No hay excusa para que pierdan puntaje, para que no presenten. Definitivamente va a ser muy constructiva, va a ser en parte oral y en parte escrita. Así que, por favor, prohibido faltar mañana. Y ya saben, como siempre, a mano nuestro bolígrafo y el cuaderno de apuntes. ¿Ok? Muy bien. Empezamos con el tema de la jornada. Cabe recalcar que estamos viendo distintos tipos de presentaciones, de textos, forma en que podemos redactar, también la forma en que podemos presentar textos argumentativos, textos narrativos. Hay una gran diversidad de formas de redacción al momento de escribir. Recordemos que no se escribe como se habla, sino que redactar requiere muchísima mayor formalidad. ¿Ok? Bien, para esto, el día de hoy vamos a ver todos los detalles sobre una nueva y una de las tantas variedades de textos que podemos encontrar. ¿Se ven las diapositivas? Sí, licenciada. Ok, muy bien. Hoy vamos a hablar respecto a los textos dialogados. Ojo que estos pueden presentarse y pueden venir en una forma tanto oral como escrita. En esencia, el diálogo como tal es lo que hacemos comúnmente cada día, ¿no es cierto? La forma en que nos comunicamos podrá ser de persona a persona, de un grupo a una persona o viceversa, para intercambiar información. En este intercambio de información necesariamente debe existir feedback. ¿Qué quiere decir esto? Que se alternan los papeles del emisor y receptor. Es una conversación fluida donde podemos decir que se intercambian los turnos de la palabra. En primer lugar hablo yo, después habla mi receptor, podrá ser Brian, Luciana, cualquiera de ustedes, y de esa forma el diálogo va fluyendo. Es muy importante también entender que hay que compartir toda la información que sea posible y aquella que no se hace explícita en el diálogo, hay que tratar de aclararla y siempre mantenerse en la línea de lo objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Evitar suposiciones, falsedades, ambigüedades y mantenernos en el asunto central de nuestra conversación. En cuanto a un diálogo, existen diversas formas de lenguaje que podemos emplear. Entre ellas tenemos estas, que podrán ser tanto las llamadas al interlocutor como los modalizadores. Como vemos, en ambas categorías tenemos muchas de las cosas que ya hemos ido estudiando hasta ahora, ¿no es cierto? Verbos, adverbios, adjetivos, imperativos, muletillas, todos estos recursos intervienen en una conversación. Reitero, esta diapositiva es súper clave para el examen. Ojo, detalle clave, pequeña ayudita también. ¿Por qué? Porque al momento de entablar un diálogo, no siempre voy a manejarme solo con verbos o solo con oraciones simples o tal vez solo con textos apelativos. No, absolutamente falso. En todos los textos dialogados voy intercambiando y voy combinando estos recursos que tengo en pantalla. Ejemplo, en el caso de las llamadas al interlocutor, me permiten
mantener el contacto comunicativo. Es como mantener la atención de mi receptor y como emisor también para que fluya la conversación. Por ejemplo, decíamos ya los vocativos e imperativos, como los que están en pantalla. Dígame, fíjate, a ver María, escucha. Hay diversas formas en las que imperativamente tratamos de llamar la atención de mi interlocutor. Muletillas también bastante utilizadas. Podrá entrar el o sea, el claro, bien, bueno, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Se escucha? Hay diversas muletillas y recursos que podemos utilizar en una conversación. También dentro del diálogo vemos los modalizadores que me permiten introducir el punto de vista del emisor en el discurso. Entre ellos están los verbos, locuciones y adverbios. Verbos, absolutamente todos los que pueda y quiera utilizar están permitidos. Y en cuanto a las locuciones y adverbios, podrían también llamarse los conectores del diálogo, porque son los que dan una pauta de presentación a lo que quiero decir, como los que tenemos en pantalla. En mi opinión, sin duda, a decir verdad, nunca antes, es decir, van dando pie al diálogo para que éste fluya adecuadamente. Reitero una vez más. Tenemos dentro del lenguaje del diálogo llamadas al interlocutor y modalizadores. El objetivo de ambos es el de permitir que el diálogo fluya y sobre todo que sea continuo y permanente. Vamos a ir a la forma más común y más concreta del diálogo, que es el diálogo oral. En este tenemos la intervención mínimamente de 2 personas. Además, las intervenciones son espontáneas y los interlocutores intercambian la información, ya sea de manera directa, cara a cara, o de forma indirecta, tal vez a través de un mensaje, una videoconferencia, de manera remota también puede haber un diálogo oral. En cuanto a su estructura, se repite la estructura que solemos conocer en una conversación, en una narración también, donde empiezo con una apertura que podrá incluir mi saludo, algunas preguntas previas a mi interlocutor. Tenemos el cuerpo de la conversación, donde se van a exponer obviamente las ideas más relevantes, y cierro con el final o cierre, la despedida. Los diálogos se caracterizan en el ámbito oral por ser espontáneos. No están previamente preparados. No sabes qué me va a responder o qué te va a responder la otra persona. No sé qué voy a decir esa respuesta. Entonces es algo que improvisadamente fluye. También tiene ese carácter libre, fraterno y podríamos decir, de una esencia plenamente afectiva. No vamos a hablar con una persona que no nos sentimos cómodos, ¿no es cierto? Eso no va a ser un diálogo, será simplemente una conversación muy limitada en ese caso. Pero en el caso de un verdadero diálogo espontáneo que cumple estas características, se van a dar varios mensajes donde varios interlocutores alternen los turnos de palabra. Es decir, muchos intervienen en la conversación. Voy a lanzar un tema súper rapidito y súper improvisado para precisamente realizar eso, una mini conversación. Empiezo señalando que, a ver, en mi criterio, la aceituna es lo peor que le ha podido pasar a la salteña. ¿Quién de acuerdo? ¿Quién en contra? A ver, escucho criterios. Yo estoy de acuerdo. Licenciada, buen día. Yo pienso que la aceituna no es lo peor que le ha podido pasar a la salteña. ¿Ya? ¿Por qué? Más bien le da un retrogusto amargo que le da un sabor diferente. Lo que peor le ha podido pasar a las salteñas es el fricasé.
El Eso para mí es lo peor que le fricasé. puede pasar a la salteña. Apoyo. Luciana, ¿qué opinas? A mí me encanta la aceituna, así que yo considero que sí o sí tiene que ser parte de la salteña. Y como dice mi compañero Nicolás, el fricase en la salteña no nada que ver. Muy bien. Steven, en tu criterio, ¿qué puedes aportar? A mí me encanta, licenciada, la aceituna. No sé por qué no les gusta. A ver, alguien que comparta mi criterio. A mí no me gusta Licenciada, yo sinceramente puedo. Yo le porque hice, no yo soy le de hice, sabores intensos. Claro, yo, Jocelyn, Sara, licenciada, Carlos. Jocelyn, te eh, escucho. personalmente la aceituna en la salteña no me agrada porque le da un sabor más agrio y más, pierde el sabor dulce quizás que tiene, ¿no? Ya, muy bien. Sara, Sí, licenciada, a mí tampoco no me gusta la aceituna en la salteña porque pienso que le quita el sabor original a la salteña y no le veo el por qué colocarle la aceituna a una salteña. bien. Carlos, ¿por qué crees que se le coloca una aceituna a la salteña? Yo creo que es cuestión de gustos, tal vez. Cada Ya, persona tiene gustos diferentes, pero en lo personal a mí no me gusta el aceitún. muy bien, gracias. Geraldine, ¿qué puedes aportar? A mí simplemente no me gusta ni en la salteña ni en ningún lado. No me gusta lo amargo y la salteña es algo dulce y le ponen algo amargo, no. No, Ya, no, no. Nicole, creo que en tu caso sí te gusta, ¿verdad? No, tampoco, porque es, aparte que huele raro. Ya sé que pierda el sabor a la salteña y la salteña huele rico y más la aceituna, pues no, desagradable. Ya, muy bien, gracias por participar. Como verán de un tema súper chiquitito, hemos sacado diversas posturas, ¿no es cierto? Algunos les gusta, algunos no, tal vez a algunos sí les gusta, pero en otra forma de combinación. Es una cuestión de gustos, de percepción. También algunos dicen que es un gusto adquirido, ¿no es cierto? No tuve más remedio, comí aceitunas una vez y bueno, no me desagradan porque las probé y en su momento no tenía esa sensación de rechazo. Tal vez para otros desde la primera vez que la hemos probado ha sido una experiencia traumática porque no quería probarla y porque fue capaz hasta algo obligado que tuve que hacer en algún momento y me quedé con el mal recuerdo, ¿no es cierto? Todo parte de las percepciones, de la forma en que asimilemos un producto, puede ser una aceituna o cualquier otra cosa, pero absolutamente todo tema puede ser discutible, ¿no es cierto? Todos estos temas pueden tener una parte, una contraparte, un argumento, una percepción de mezclar sabores está bien, tal vez de que no, la aceituna por su lado, la salteña por el otro va a estar mucho mejor. Todos en un diálogo podemos intercambiar nuestras ideas y la conversación y el diálogo oral sobre todo va fluyendo. Entonces, esa es la idea dentro de una conversación, hacerlo siempre y dentro de un diálogo oral. Hacerlo siempre, reitero, desde la cortesía y la cooperación mutua en el intercambio de ideas. Estos temas polémicos, le digo yo, de verdad que sirven para generar reacción y sobre todo sirven para demostrar cuán diversos podemos ser y no porque nos guste o no nos guste estamos mal. Absolutamente todos, desde nuestra propia perspectiva, estamos bien, siempre y cuando nos sepamos respetar en un intercambio de ideas. Bien, volvemos al tema después de haber ejemplificado, creo, claramente nuestro diálogo espontáneo. Se ven las diapositivas, ¿no? Sí, licenciada, se ve. Ok, muchas gracias. También tenemos diálogos un poquito más planificados que los habíamos visto dentro de las técnicas de participación oral hace un par de semanas atrás, ¿recuerdan? Podremos hablar de un debate, una mesa redonda, la tertulia o la entrevista. Estas formas de diálogo oral también pueden materializarse de manera escrita, como veremos a continuación.
suma atención y por favor máxima atención en esta diapositiva. Es muy importante también dentro del examen porque vamos a ver las formas de diálogo que podemos emplear en un relato. Podré en algún momento utilizar el diálogo en estilo directo. Esto significa, y esto quiere decir que voy a insertar textualmente lo que dice un personaje, tal como lo está diciendo o lo ha pensado. En estilo indirecto, soy yo como narrador quien cito las palabras de un personaje, pero desde mi punto de vista. Y ya en el diálogo resumido, como narrador puedo abreviar o sintetizar las ideas de la forma en que yo vea conveniente. Ejemplo, en el diálogo en estilo directo podré mencionar, hace unos años atrás, digamos, Víctor Paz Estenssoro mencionaba, y entre comillas, Bolivia se nos muere. Estoy citando textualmente lo que dijo Víctor Paz Estenssoro. Ahora bien, si lo tuviera que hacer en estilo indirecto, diré lo siguiente. En 1970, por dar un año, Víctor Paz Estenssoro señalaba que Bolivia estaba en riesgo de muerte. Es decir, lo estoy diciendo de una forma bien propia, bien mía, y no estoy citando textualmente la expresión de mi personaje en cuestión. Estilo directo, recordémoslo de esta forma. Textualmente voy a mencionar las palabras de un personaje, una frase, una idea, tal como la dijo o la pensó. En estilo indirecto, cito las palabras de acuerdo a lo que me resulte más cómodo y más acorde a las circunstancias dentro de mi texto dialogado. Y el diálogo resumido ya es una libre creación del narrador. Ojo que también tenemos diálogos y formas de diálogo en el teatro. Dentro del teatro, los diálogos adquieren su máxima expresión porque absolutamente todo es diálogo, ¿no es cierto? Intervienen 1, 2, 10 personajes, pero todos van a tener algo que decir. Por lo tanto, la forma de texto dialogado es la que va a ordenar un libreto, una secuencia, una escena, según diferentes formas de discurso. Dentro del teatro encontramos 3 formas de discurso dramático, donde las palabras que pronuncian los actores en escena van a estar previamente redactadas y previamente aprendidas. El diálogo es lo más frecuente, obviamente, pero también tenemos otras formas de discurso y de textos dialogados. Por ejemplo, tengo el monólogo, donde un personaje habla completamente solo. Genera reacción en la audiencia, es cierto, pero en la intervención solamente está y basta de una persona para realizar un monólogo. Por otra parte, tenemos el aparte, se lo llama así, o también conocido como apartado, que es el comentario que dentro de una escena tal vez podría pronunciar un personaje en voz alta como si fuese un pensamiento, digámoslo así. Pero este pensamiento, en teoría, otros personajes en escena no los pueden oír, pero el público sí. Es una especie de escena, digámoslo así, para conectar solamente con el público, pero para que los personajes en escena continúen normalmente. También dentro del género teatral encontramos las acotaciones. Estas no son realizadas por ningún personaje, sino directamente por el autor o el creador y productor de la obra. Dentro de las acotaciones se pueden hacer indicaciones al director de la obra, a los actores en escena, se puede afinar detalles, por ejemplo, tal vez añadirle una característica especial a algún personaje, las acciones que está realizando, los gestos que realiza y la entonación en algunas palabras. Es decir, se va añadiendo detalles en la obra por parte del autor. Todo gesto, todo detalle significativo, siempre y cuando ayude a la comprensión,
de la obra teatral. Yendo ya más a profundidad dentro de lo que es el diálogo en la prensa, nos vamos a basar en la entrevista y vamos a dirigirnos a este apartado porque es muy importante entender la importancia de la entrevista en lo que es la comunicación. En comunicación, una entrevista siempre va a reflejar el punto de vista de mi entrevistado. Podrá ser un personaje reconocido, nacional, internacional, tal vez una persona común. El objetivo dentro de la entrevista va a ser el de plantear preguntas a un entrevistado y obtener sus ideas u opiniones al respecto. Las respuestas de mi entrevistado son conocidas como declaraciones. Además, se considera al entrevistador como mediador entre el entrevistado y los lectores o la audiencia que va a poder revivir la entrevista posteriormente en una transmisión televisiva. No solamente es una transcripción de una conversación, ojo, sino que se construye un texto donde el entrevistado es el protagonista. Toda la entrevista va a girar en torno a una persona. Por lo tanto, es necesario estructurar este texto dialogado planificado para que tenga una coherencia lógica entre partes. Ejemplo, en primer lugar, mi titular, que va a ser llamativo para captar la atención del lector. En este caso, la entrevista podría aparecer con el nombre del entrevistado y una cita impactante que haya mencionado él durante la misma. Ya en la presentación se puede dar una breve reseña sobre el personaje o las razones por las que es entrevistado. Finalmente tenemos el diálogo, donde las declaraciones o respuestas podrían aparecer en estilo directo o estilo indirecto, a través del relato del periodista. Muchas veces se suele transcribir literalmente toda la respuesta de mi entrevistado para evitar que se altere la esencia de sus declaraciones. Pero si la entrevista permite algunas modificaciones en estilo indirecto y que el entrevistador pueda reflejar su propio punto de vista, también es permitido. Las entrevistas, por lo general, siguen la estructura de pregunta-respuesta, pero muchas veces esta estructura se puede ver alterada intencionalmente para hacer que sea mucho más amena y para que el entrevistado entre en confianza. Podríamos interpolar tal vez o añadir unos comentarios previos antes de la pregunta, podría ser una entrevista narrada también. Son diferentes tipos que vamos a ver mañana. Además, muchas veces se suele marcar en negrita las preguntas para diferenciarlas de las respuestas. Puedo añadir también a mi pregunta-respuesta las iniciales del entrevistador y del entrevistado para distinguir mejor. Y también dentro de las preguntas y respuestas, como estoy hablando de un texto dialogado, se introducen guioncitos o también conocido como raya. Puedo manejar dos tipos de entrevistas muy básicamente. Por ejemplo, empezando con la entrevista objetiva, donde la serie de preguntas y respuestas son muy marcadas, muy delimitadas también, para que un experto en algún tema me pueda brindar su opinión. Es decir, solamente tiene como objetivo ampliar la información recabada sobre un determinado tema. Ya la entrevista de perfil tiene como objetivo dar a conocer la vida del entrevistado, su biografía, trayectoria, etcétera, así como sus opiniones y sentimientos. En este tipo de entrevistas se genera una mayor confianza y libertad con el entrevistado, puesto que la persona es más cercana y se siente también más libre de poder contestar sin ningún reparo, sin cohibirse y sobre todo dejando que fluya el diálogo con el entrevistador. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto?
¿Algo que no haya quedado claro tal vez? Bien, si estamos claros en este punto. Mañana vamos a ampliar un poquito este tema con una segunda parte donde vamos a ver algunas técnicas para realizar preguntas en una entrevista. Supongamos que estoy entrevistando a un futbolista. No le voy a decir, y bueno, en todo caso, si le digo, sonaré muy básico. Si voy y le pregunto a quién, a ver, algún buen futbolista nacional de estos tiempos. Conejo Arce. Ya, nos mantendremos en el Conejo Arce, porque si no ahorita me van a decir Sadiku y me voy a transformar. Se va a salir mi Hulk. Bien, Conejo Arce, lo tengo enfrente. Ni modo que como periodista, como profesional, voy a ir y le voy a decir, Conejo Arce, ¿qué te ha parecido tu gol? Dirá, ¿en serio me está preguntando eso? ¿Cómo puede hacerme una pregunta tan mala? Será muy diferente que le diga eso a que le diga, Conejo Arce, es tu partido número 40, digámosle, junto con la selección boliviana, y este es el gol número 100. ¿Qué se siente ser el héroe de esta hazaña y convertir el gol del centenar para nuestra selección? Ah, el conejo dirá, pucha, he hecho algo grande. La verdad sí, me siento muy emocionado, no esperaba convertirlo y bla, bla, bla. ¿Se entiende? Puedo adornar una pregunta de tal forma en que sea lindo responderme y de tal forma también que la persona se sienta cómoda en responderme. Otro, tal vez hay algún otro periodista de otra universidad, puede ser que se le acerque y le diga, Conejo, conejo, ¿estás feliz con tu gol? El conejo dirá, sí, digamos, o sea, es un gol, no voy a estar triste, ¿no ve, papito? Hay formas de preguntar, formas de hacer sentir cómoda a la persona. También no se trata de interrogarle, meterle el micrófono hasta el ojo, aturdirlo. No, siempre va a haber una forma de realizar una muy bonita entrevista si tengo las técnicas adecuadas. Hay que saber cómo acercarse también a la persona. Podré tal vez hacer o planificar un encuentro con el conejo Arce en un café, de alguna forma en que se sienta cómodo, o tal vez saliendo de la cancha, ya cuando esté más descansado. Siempre van a haber recursos para que una entrevista se maneje de la mejor forma posible. Es algo que en redacción ya van a ver el próximo año, pero desde ahora es necesario que vayamos ejercitando nuestra habilidad para realizar preguntas, ¿no es cierto? Muchas veces también lo más común a algún personaje que nos toca entrevistar será decirle, ¿y cómo se siente con la nueva inauguración de la planta de litio? ¿Y cómo está? No, error. Dejemos de ser tan básicos y siempre procuremos enterarnos e interiorizarnos de cualquier situación para poder tener algo más de qué hablar. Si voy a entrevistar tal vez a un cantante, algún grupo nacional, me daré el tiempito de revisar un poco su discografía, sus últimos trabajos, tal vez si últimamente han realizado alguna gira a nivel nacional e internacional. Es decir, es necesario estar siempre en contexto. Y eso solo lo logramos leyendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mañana? Mañana, les decía, va a haber una parte oral y una parte escrita. Mañana vamos a realizar una simulación, digámosle, de entrevista. Para esto, les voy a dejar ya previamente grabada una clase que va a estar disponible a partir del mediodía en la plataforma, dándoles más detalles sobre la forma en que se realizan preguntas y sobre las técnicas para realizar preguntas. Una vez que esté cargado este material, ustedes van a buscar a una persona de su entorno y lo van a elegir como personaje
para realizarle una entrevista. ¿Ok? La entrevista la van a realizar mañana. Pero previamente, mañana en clase vamos a aclarar algunas dudas que tenga antes de hacer una entrevista. ¿Se entiende? Es decir, hoy voy a ir pensando en la persona y qué le puedo preguntar. Mañana vamos a hacer nuestra reunión previa a la entrevista. Vamos a hacer de cuenta que somos un equipo de redacción y un equipo de trabajo. Ustedes, mis periodistas, tal vez van a buscar abordar un tema muy personal o un tema de coyuntura. Absolutamente todas las dudas que tengan, ya escogiendo al personaje, sabiendo de qué le pueden hablar, las vamos a ver mañana, porque mañana también vamos a practicar la forma en que se redactan preguntas de acuerdo a la situación, ¿ok? Podemos realizar una breve introducción antes de irnos directamente a las preguntas para no ser tan invasivos y tan agresivos a la primera, pero siempre para esto tenemos que planificar un escenario previo. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más reitero, hoy van a pensar en su personaje y más o menos qué tipo de preguntas le pueden hacer. 5 preguntitas. Con eso, ya el día de mañana vamos a ver qué tan bien estaban mis preguntas, qué tan mal están o cómo puedo mejorarlas. Ya teniendo la base de la clase, de las dudas que resolvamos mañana, realizamos nuestra entrevista y el resultado va a quedar plasmado en un videíto que me van a mandar a la plataforma el día viernes. O si no, seremos más amplios en el plazo. El proyecto es hasta el viernes, ¿no es cierto? Bien, van a tener para la entrevista hasta el domingo en la noche. Los horarios los voy a dejar en la plataforma para que haya un poquito más de libertad, para que ya tal vez más relajaditos realicen su entrevista el fin de semana, pero sobre todo para que aprendamos y tengamos una primera experiencia de realizar un texto dialogado, veamos cómo abordar a la persona, cómo podemos hacer que se sienta en confianza y sobre todo cómo plasmar un buen resultado en un texto dialogado. ¿Ok? ¿Hay alguna duda al respecto? Licenciada, disculpe, ¿hay que grabar, no ver la entrevista? O sea, en video. Para mañana, no. Hasta el domingo, sí. Ay, ay, ay. Será una entrevista que no pase de 5 o 7 minutos, tal vez, dependiendo también que vayan a preguntar. Pero con que sea de 5 minutos mínimo, estamos bien. Licenciada, Perdón. Ay. Geraldine, te escucho. ¿solo audio o con imagen más? Con imagen. Videíto hasta el domingo bien elaborado. Obviamente mis entrevistadores tienen que estar pinturitos, ¿no ve? No me voy a ir en fachas, en mis trazas, recién levantadita de la cama a entrevistar. No, ¿no ve? Es una entrevista donde voy a demostrar incluso con mi apariencia y mi aspecto personal cuán importante es lo que estoy realizando con la otra persona. Licenciada, una consulta, perdón, buen día. ¿Necesariamente tiene que estar la persona presente en nuestro entorno familiar o podemos hacer vía Zoom a otra persona? Si la persona, oh, si la persona que desean entrevistar está lejos, podría ser vía Zoom. Si digamos voy a entrevistar a mi papá y él vive conmigo, está ahí, lo haré desde la comodidad de mi sala, de mi dormitorio, pero si está lejos, vamos a admitir la utilización del Zoom, ¿ok? Yo le pregunto en este caso porque prácticamente mi esposa no es muy amante de las cámaras y somos solamente 3 en casa. Entonces estaba yo pensando tal vez algún compañero, amigo o algún colega, digamos, hacerle una entrevista. ¿Habría la posibilidad de poder hacer así? Se puede, está perfecto.
La idea es que ustedes se sientan cómodos con el personaje y también que el entrevistado tenga ese ánimo de cooperarlos. Así que elijan al más buena onda de su casa. Licenciada. Dime, Ay, bueno. María José, te escucho. Puede ser cualquier tema, o sea, no tiene que ser algo de interés común, digamos, puede ser cualquier tema que la persona, o sea, que yo elija sobre la persona, ¿Sí? sobre lo que le quiero. El tema lo eligen directamente ustedes en función de lo que les pueda aportar su entrevistado. Ya dice, gracias. ¿Ok? Luciana. Licenciada, las preguntas tenemos que tenerlas hasta mañana, ¿verdad? Un borrador previo. Y ya dependiendo de lo que veamos mañana, voy a ver si, ya, esta pregunta la borro o mejor puede quedar así, la cambio así, puedo hacer otra modificación. Es decir, voy a mejorar el material base que ya tenga preparado para mañana, para la clase de mañana. Y solo 5, ¿no ve? Sí, 5 preguntitas. Bien, ¿alguna pregunta más? Licenciada. Dime. Sí, tiene que ser con personas de nuestra casa, ¿verdad? Nada de salir afuera, nada, ¿no? Afuera no. Si lo vas a hacer con alguien que no está en tu casa, que sea vía Zoom. Ah, ya. ¿Ok? Ya. Sí. Bien, ¿alguna duda más? Sí, Licen, perdón. ¿Dónde hay que entregar el video? ¿En la plataforma o hay que subirlo a YouTube? Lo vamos a realizar mediante YouTube y van a cargar en realidad su entrevista y me van a pasar el link hasta el día domingo, ¿ok? Esas indicaciones sí las voy a dejar en la plataforma. Muy bien, si no hay ninguna duda más. Bien, hasta mañana tienen su tareita de pensar a quién entrevistar y qué le puedo preguntar. ¿Qué cosa me puede aportar esta persona? ¿Qué de interesante puede aportarme? Van a ver que absolutamente todos pueden tener algo importante que decir y sobre todo nos van a dar un punto de vista interesante que compartir con los demás.